Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén de maravilla, recargando energías para afrontar la semana con la mejor actitud. Y si no es así, no se preocupen, porque aquí estamos para levantar el ánimo y alimentar su apetito por el buen chisme. Hoy nos sumergiremos en un tema jugoso, lleno de misterio, drama y por supuesto, el ingrediente secreto que nos encanta, el chisme de telenovela. Hoy, amigos míos, nos vamos a clavar en un escándalo que sacudió los cimientos del mundo de las telenovelas turcas, un encuentro en una gala de premios que dejó a más de uno con la boca abierta y el corazón hecho trizas. Sí, porque hoy vamos a hablar de la relación, y el supuesto desplome, entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada gesto sospechoso. Para los que no estén completamente familiarizados con el universo turco, permítanme presentarles a nuestros protagonistas. Can Yaman es ese hombre que nos robó el aliento, nos hizo suspirar y suspirar con su interpretación en Erkenci Kuş, conocida por estos lares como Pájaro Soñador. Con su sonrisa cautivadora y su mirada intensa, Can conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Y a su lado, la dulce y encantadora Demet Özdemir, la protagonista femenina de la misma serie, la inolvidable Sanem. Juntos en la pantalla eran dinamita pura, una química que trascendía la ficción y nos hacía creer en el amor verdadero, en esos romances de ensueño que solo las telenovelas saben crear. ¿Pero qué pasó cuando las cámaras se apagaron? Hubo un romance de verdad. Un amor que floreció fuera del set. Y sobre todo, ¿qué diantres sucedió en esa famosa gala de premios que supuestamente terminó con el corazón de muchos, y quizás el de ellos mismos, en pedazos? Hoy, amigos, vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar las pistas, a leer entre líneas, a bucear en las profundidades de los rumores y las especulaciones. Vamos a indagar en las miradas, en los silencios, en los gestos que, según algunos, delataron la cruda realidad. Agárrense de sus palomitas, preparen sus bebidas y pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Denle al botón rojo, activen las notificaciones y no se pierdan ni un solo chisme. Tenemos mucho que comentar y analizar. Ahora, intentemos ponernos serios. La historia de Can y Demet es de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela. Se conocieron en el set de Erkenci Kuş, donde, por supuesto, la magia y la química saltaron a la vista. La complicidad entre ellos era palpable, la conexión evidente y la chispa simplemente no se podía negar. Era como si el guión de la serie se hubiera materializado en la vida real, pero con un toque de misterio y expectación. La gente, los fans, los medios de comunicación, todos comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la ficción. Fotos juntos, salidas románticas, miradas cómplices, gestos de cariño, los rumores crecieron como la espuma, alimentados por la natural curiosidad de los fans y la sed de noticias de los medios. Los fans, por supuesto, estaban extasiados. La idea de que sus personajes favoritos, Can y Sanem, fueran pareja en la vida real, era un sueño hecho realidad. Era como vivir una telenovela dentro de otra telenovela. Pero como en toda buena telenovela, las cosas nunca son tan sencillas ni tan felices. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, tampoco la negaron rotundamente. Este silencio, esta ambigüedad, obviamente alimentó aún más las especulaciones y el morbo. Era como si jugaran con la expectativa de los fans, manteniéndolos al borde del asiento, ansiosos por la confirmación que nunca llegaba. Y claro, en el punto álgido de la expectación, en el momento crucial, llegó la gala de premios, el momento cúspide del drama. En una de esas glamurosas galas, de esas noches llenas de lentejuelas, alfombras rojas y flashes deslumbrantes, los dos fueron nominados. La expectación era máxima. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Todos esperaban ver a la pareja perfecta, radiante, enamorada, disfrutando de su éxito y celebrando su amor. Todos querían que la fantasía de la serie se trasladara a la realidad, y que la vida imitara al arte. Pero según los rumores, según las versiones que se filtraron después, algo sucedió. Algo que cambió el ambiente, que tensó la atmósfera, que dejó a los presentes boquiabiertos, con una mezcla de sorpresa, confusión y quizás hasta decepción. Se cuenta que durante la ceremonia, hubo un distanciamiento palpable entre ellos. Evitaron mirarse apenas se dirigieron la palabra. La frialdad era más que evidente.
La química que irradiaban en la pantalla, la calidez que sentíamos al verlos juntos, se había evaporado, dejando en su lugar una atmósfera gélida, un vacío que todos los presentes no notaron. Era como si la magia se hubiera roto, como si el hechizo se hubiera desvanecido. Los medios turcos, siempre al acecho de los detalles, siempre atentos a las sutilezas, no tardaron en darse cuenta de la situación. Los rumores se intensificaron y comenzaron a circular versiones sobre una posible pelea, una ruptura silenciosa, un enfriamiento en la relación. Algunos medios, siempre ávidos de drama, incluso especularon sobre la existencia de una tercera persona, un triángulo amoroso que había desencadenado la ruptura. El drama estaba servido. La noticia se propagó como la pólvora, generando titulares, comentarios y especulaciones en todos los rincones del país, y por supuesto, en todo el mundo, gracias a la globalización de las telenovelas. ¿Qué pudo haber pasado realmente? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías. Las posibilidades son muchas y vamos a analizarlas, a desmenuzarlas, a intentar encontrar la verdad, o al menos, la versión más plausible. La primera, y quizás la más lógica y plausible, es que simplemente, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no funcionó fuera de la pantalla. La química en la ficción, por mágica que parezca, no siempre se traduce en una conexión real, en una compatibilidad duradera en la vida cotidiana. Quizás después de un tiempo, después de la vorágine de la grabación, después de la fama y el éxito, se dieron cuenta de que no eran compatibles, de que sus caminos eran diferentes, de que sus personalidades no encajaban fuera de la ficción. Y con dolor, con respeto, decidieron tomar caminos separados, buscando la felicidad por separado. Esto, aunque triste para los fans, es algo bastante común en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo están sometidas a una presión extrema, a la exposición constante y a la falta de privacidad. Otra teoría, más dramática pero también plausible, es que, como en toda relación, hubo problemas, desacuerdos, malentendidos y discusiones. Las agendas apretadas, la presión mediática, las expectativas de los fans, la dificultad de mantener la privacidad, todo esto puede ser muy difícil de manejar, incluso para las parejas más sólidas. Tal vez la pareja no pudo soportar esa presión, tal vez las diferencias se hicieron insalvables, y la relación, inevitablemente, llegó a su fin. Las grietas comenzaron a aparecer, las heridas se hicieron más profundas, y la separación se convirtió en la única opción. También hay quienes sugieren que la fama y el éxito repentino, la popularidad avasallante de Erkencikus y de sus protagonistas pudieron influir en la situación. Ambos eran jóvenes, guapos, talentosos y extremadamente exitosos. De la noche a la mañana, se convirtieron en estrellas internacionales, en ídolos de masas. Quizás el ego, las nuevas oportunidades, las tentaciones del mundo del espectáculo, jugaron un papel importante en la separación. La fama a veces puede ser un monstruo que consume las relaciones, que corrompe los sentimientos y que lamentablemente puede destruir el amor. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una tercera persona. Como en toda buena telenovela, un triángulo amoroso siempre es una opción que aumenta el morbo y la intriga. Los rumores sobre la existencia de otras parejas sentimentales, o de intereses románticos, para ambos actores, siempre han estado presentes, y esto podría haber sido un detonante, la gota que colmó el vaso, el factor que precipitó la ruptura. El amor a veces es un juego complicado, lleno de sorpresas y decepciones. Y en el mundo del espectáculo, la tentación, las nuevas oportunidades, las relaciones clandestinas, son mucho más comunes de lo que pensamos. Lo cierto es que aunque han pasado varios años, los detalles exactos de lo que sucedió en esa gala y de la posterior ruptura entre Can y Demet siguen siendo un misterio. Ambos actores nunca han hablado abiertamente sobre el tema, lo que por supuesto, ha mantenido viva la intriga y la especulación. Han optado por el silencio, por la prudencia, por proteger su vida privada. Han dejado que el tiempo cure las heridas y que los rumores se desvanezcan. Después de esa gala, las cosas cambiaron. Can y Demet comenzaron a trabajar en proyectos separados, en series y películas distintas. Aunque en algunos eventos como entregas de premios o fiestas, se han cruzado, la distancia entre ellos ha sido más que evidente. Evitan el contacto visual, evitan las interacciones innecesarias y la frialdad, la indiferencia, han reemplazado la calidez que antes irradiaban. Los fans, por su parte, no han dejado de soñar con una reconciliación, con un reencuentro romántico, con la posibilidad de que el amor entre Can y Sanem, al menos en la vida real, renazca de las cenizas.
Pero hasta ahora parece que el amor entre Khan y Sanem, al menos en la vida real, es cosa del pasado, un bonito recuerdo que quedó en el corazón de los fans. Analicemos ahora las pruebas visuales. Si revisamos fotos y vídeos de la época podemos notar algunos detalles interesantes, algunas pistas que nos pueden ayudar a entender lo que pudo haber sucedido. Primero, la falta de contacto físico. En las imágenes de la gala, prácticamente no hay interacción entre ellos. No se toman de la mano, no se abrazan, no se besan. Se mantienen a una distancia prudencial, como si temieran acercarse, como si evitaran cualquier contacto que pudiera delatar sus verdaderos sentimientos. Segundo, el lenguaje corporal. Sus posturas denotan incomodidad, tensión, evitación. Evitan mirarse, sus miradas se cruzan por un instante fugaz, y luego se desvían. Sus cuerpos, aunque están cerca, no se conectan, no se buscan. Se mantienen erguidos, rígidos, como si estuvieran protegiéndose de algo, como si estuvieran a la defensiva. Y tercero, las reacciones de los demás. Los testigos hablan de un ambiente tenso, de una atmósfera pesada. Hablan de miradas curiosas, de cuchicheos discretos, de una sensación generalizada de incomodidad. Era como si todos supieran algo que no querían decir, como si todos fueran conscientes de la situación, pero nadie se atreviera a romper el silencio. Todo esto, por supuesto, no es prueba irrefutable de nada. No podemos asegurar con certeza que lo que pasó fue una pelea, una ruptura, o un enfriamiento. Pero sí sugiere que algo no andaba bien. Es evidente que la química, la complicidad, la conexión que veíamos en la pantalla, ya no existía fuera de ella. La magia se había roto, el encanto se había desvanecido. Y aunque la especulación es inevitable, la verdad, como siempre, sigue siendo un misterio. En cuanto a las posibles consecuencias de este supuesto drama, podemos decir que aunque la vida continúa, este tipo de situaciones pueden afectar a los implicados. La presión mediática, los rumores, las especulaciones constantes, las preguntas incesantes, pueden ser muy desgastantes, muy difíciles de soportar. La exposición constante, la falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública, pueden pasar factura. Además, la imagen pública de los actores, especialmente en un país como Turquía, donde la vida privada de las celebridades es tan importante, puede verse perjudicada. La reputación, la credibilidad, la confianza del público pueden verse afectadas por este tipo de rumores y especulaciones. Sin embargo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han sabido sobreponerse a la situación y seguir adelante con sus carreras. Han demostrado su profesionalismo, su talento y su capacidad para superar los obstáculos. Ambos han seguido trabajando en proyectos exitosos, han seguido conquistando al público, y han demostrado su valía como actores. Han sabido lidiar con la fama, con la presión mediática, y a pesar de los rumores, han sabido mantener un cierto nivel de privacidad en sus vidas personales. Han aprendido a protegerse, a mantener la distancia, a no revelar más de lo necesario. Ahora, para darle un toque más picante a todo este asunto, hablemos de los posibles culpables. ¿Quién fue el malo de la película? ¿Quién fue el que causó el drama? Obviamente la respuesta es subjetiva y depende de la versión de cada uno. Para algunos el culpable podría ser Can Yaman por su supuesta actitud distante, por su comportamiento ambiguo, o por cualquier otra razón que pudo haber generado el conflicto. Para otros, Demet Özdemir podría ser la culpable por alguna acción, por alguna decisión, por alguna actitud que pudo haber afectado la relación, que pudo haberla dañado, que pudo haberla precipitado al abismo. O tal vez simplemente no hubo culpables. Tal vez la relación llegó a su fin de forma natural, por razones ajenas a la voluntad de ambos, por circunstancias que escaparon a su control. Lo cierto es que como en cualquier relación, siempre hay dos partes involucradas, y en este caso, como en cualquier drama de telenovela, es muy difícil saber la verdad. Las versiones, los puntos de vista pueden ser muchos y variados. Y al final, solo ellos dos saben lo que realmente pasó, lo que realmente sintieron, lo que realmente vivieron. En definitiva, el supuesto drama entre Can Yaman y Demet Özdemir en la gala de premios es una de esas historias que nos recuerdan que a veces, la realidad supera la ficción. Un romance que comenzó con chispas en la pantalla, que alimentó los sueños de los fans, y que al final, terminó en un final agridulce, un final que dejó un sabor amargo en el paladar. Un final que nos enseña que el amor, a veces es efímero, que la fama, a veces, es un arma de doble filo, y que en el mundo del espectáculo, todo es posible, incluso lo inesperado.
Ahora, volviendo a lo que realmente importa, el chisme, el análisis, la reflexión. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que la fama y el éxito no siempre son sinónimo de felicidad. La fama, el éxito pueden traer consigo muchas cosas positivas, pero también conllevan una serie de desafíos, de presiones, que pueden afectar a las relaciones personales. Segundo, que la química en la ficción, por muy intensa que parezca, no siempre se traslada a la vida real. La ficción a veces es una ilusión, un espejismo, y la realidad, a veces, es muy diferente. Y tercero, que en el mundo del espectáculo los rumores, las especulaciones y el morbo siempre están a la orden del día. La prensa, los fans, siempre están al acecho, siempre buscando una buena historia, siempre queriendo saber más. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme, que se hayan divertido, que se hayan enterado de algunos detalles interesantes sobre el supuesto drama entre Can y Demet. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta inmersión en el mundo de las telenovelas turcas, y que se hayan sentido parte de la conversación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente? ¿Creen que hubo un gran drama en la gala? ¿A quién culpan? ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Conocen algún detalle adicional que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta debatir sobre estos temas tan interesantes. La interacción, la conversación, es lo que hace que este canal sea tan especial. No se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos chismes. Tenemos muchos más temas interesantes, muchos más dramas de telenovelas, muchos más secretos de celebridades preparados para ustedes. Prepárense para más análisis, más especulaciones y más diversión. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que vivámosla al máximo. Hasta la próxima. Que tengan una semana llena de emociones, de alegrías y por supuesto, de mucho chisme. Nos vemos en el próximo vídeo.